Me hubiera gustado daros ahora estos 11 folios, pero las máquinas se ve que no dan para más hoy. Tendréis un ejemplar en cada grupo, para el trabajo de grupo después, ¿eh? Y si tenéis la Evangelii Gaudium aquí, si la habéis traído, a veces los profesores, si habéis traído el libro, pues si no habéis traído el libro, es igual. Yo haré toda esta presentación y luego en el grupo tendréis este documento para el trabajo que se hará un poco de compartir en grupo. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, y hermano Bernardo, y también diáconos y las esposas que también estáis presentes aquí en este encuentro. El título que pensamos era Los diáconos permanentes, evangelizadores con espíritu. Pero hablaría ahora en principio de todos los que hemos sido ordenados de diáconos, porque también nosotros somos diáconos, menos acumulativamente. Después de diácono ha venido lo otro. En nuestra ordenación de diáconos, en el momento de la entrega del libro de la Palabra de Dios, sabéis que hubo algo muy significativo y programático, que esté de la misma predicación, es mucho, proyecta hacia un horizonte mucho más amplio. ¿Os acordáis del momento en que se entrega el libro? Que hacemos memoria de aquel momento que en cierta manera es la encomienda, el encargo que el obispo da al diácono cuando es ordenado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Estos 4 verbos, leer, creer, enseñar y cumplir, tiene la resonancia también de lo que ayer Santiago explicaba de la lección divina, cuando partimos de la palabra, de lo que dice, lo que me dice, lo que me hace decir y sobre todo cómo me ayuda a cumplir, a actuar. Los elementos esenciales, diríamos, para un evangelizador que transmite con su palabra y su vida el Evangelio de Jesús. Y el Papa nos ha regalado esta exhortación apostólica que la ha titulado El Evangelio de la Alegría, o la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Yo diría para empezar que nuestra vida se organiza con el Espíritu o sin el Espíritu. Aquí hay una alternativa. Que cada día hemos de preguntarnos por la mañana si queremos funcionar con Él o prescindimos de Él. ¿Quién es el Espíritu? Yo siempre pienso en un señor analfabeto de mi parroquia, de aquellos que te lo encuentras por el bar siempre, pero bebe demasiado y es un poco el hazmerreír un poco a veces del pueblo. Pero tenía un sentido religioso tan profundo y una intuición, y en muchas confirmaciones lo he explicado, porque a veces los jóvenes te dicen, pero el Espíritu, ¿quién es? ¿Quién es? ¿O qué es? Pues de hablar más de quién que de qué. Y me decía siempre, yo soy muy devoto del Espíritu Santo. Mira, era algo muy nuevo, porque muchas veces esto la gente no te lo dice. Somos devotos de santos, pero del Espíritu Santo. Me lo encontré el día de Pentecostés precisamente, yo salía de la catedral y me lo encuentro. Digo, a ver, ¿sabes qué día es hoy? Dice, el día del Espíritu Santo, me dice. Y no, va mal encaminado, ¿no? Pero a ver, dime de una vez, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? Una persona sin estudios, ¿eh? Tú no lo sabes, me dice. El Espíritu Santo es Dios, a ti así, dentro de mí. Tanta teología nosotros de estudiar y llegamos a la misma conclusión. Dios dentro de mí. Yo veo cuando lo explico a los jóvenes lo entienden esto. Por eso decía, con Él o sin Él. Si le dejamos sitio o no le dejamos sitio en nuestra vida. Por eso digo que después de haber leído y meditado ya muchas veces la Evangelii Gaudium, llegas un poco en el 5º capítulo a esta conclusión. El Espíritu cuenta o no cuenta en mi vocación y sobre todo en la misión
que se me ha encomendado y desde el diaconado. Por esto esta es la alternativa en nuestra vida y en nuestra misión de evangelizar, el punto de arranque para llegar a ser discípulos misioneros, es decir, evangelizadores con espíritu. Juntaré mucho esta expresión discípulos misioneros, que el Papa la tiene muy elaborada y muy transmitida. Esto viene también del encuentro en Aparecida, que da mucho sentido y mucho texto al Evangelii Gaudium. Y evangelizadores con espíritu sería precisamente esto, lo mismo. Prácticamente vas leyendo y dices, es que es la gran conclusión de esta exhortación apostólica. Pero me hace pensar siempre en un texto que hace muchos años, yo lo publiqué precisamente en unos libros que hice, 2 tomos de confirmación, los años 80. Era cuando el Superstar, cuando el Gospel, cuando aquel lenguaje, los 90, al año 90 ya tuvimos que retirar el libro y no lo hemos readaptado porque todo era dentro de aquella ambientación de los años 80. Pero me acuerdo que puse un texto que es muy conocido y ha salido muchas veces, que es de aquel patriarca greco-ortodoxo de Antioquía, Ignacio IV Asin, que él en el encuentro de Uppsala, este patriarca murió el año 2012, en el encuentro de Uppsala dijo: ¿cómo puede hacerse nuestro en nuestros días el acontecimiento pascual que ha tenido lugar una sola vez? ¿Cómo puede hacerse nuestro lo que sucedió en el momento de la resurrección? Que este último capítulo termina hablando de la resurrección. Dice, se hace nuestro gracias a aquel que desde los orígenes y en la plenitud de los tiempos es el artífice, el Espíritu Santo. O sea, el acontecimiento pascual se hace actual en nosotros por el Espíritu Santo. Es la novedad que opera en el mundo. Es la presencia de Dios con nosotros y que se une a nuestro espíritu. No sé si este señor del que os he hablado había leído esto, pero supongo que no. Es decir, Dios presente en mi vida, Dios que presente en nuestra vida, sentido también comunitario, unido a mi espíritu. La carta a los Romanos lo explica con mucho detalle todo esto, cuando mi espíritu se une al espíritu del Señor. Es Romanos 8:16 y Juan 14:16, los 2 textos que dan origen a esta afirmación. Pero él hace luego una explicación detallada para mí muy significativa, cuando he dicho que la alternativa es con el Espíritu o sin el Espíritu. Y él dice, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo queda en el pasado, el Evangelio es letra muerta. Fijaos, sin el Espíritu, Dios está lejos. Cristo queda en el pasado, el Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad es un dominio. La misión, una pura propaganda. El culto, una simple evocación. Y la conducta cristiana, una moral de esclavos. Sin el Espíritu es todo esto. Pero con el Espíritu es una unión de fuerzas indisoluble. El cosmos está agitado y gime en el alumbramiento del reino. El hombre lucha contra la carne. Cristo resucitado está junto a nosotros. El Evangelio aparece como fuerza de vida. La Iglesia es comunión trinitaria en el amor. La autoridad se transforma en un servicio liberador. La misión es un nuevo Pentecostés. La liturgia es memorial y anticipación. Y el actuar cristiano queda divinizado. Creo que con esto tendríamos casi suficiente para poder ver con el Espíritu o sin el Espíritu. Yo con esta clave de lectura, que siempre la tengo muy presente,
entendido también mucho más todo lo que el Papa nos dice en Evangelii Gaudium, referido a la evangelización, pero con el Espíritu o desde el Espíritu. Por lo tanto, esta es la alternativa. El último capítulo de la Evangelii Gaudium, diríamos, es la coronación de todo el proceso que el Papa Francisco ha expuesto a lo largo de todo el documento. Intenta, dice él, proponer algunas reflexiones sobre el espíritu de la nueva evangelización. Pero, ¿a dónde quiere llegar realmente? Yo me pregunto. Y este último capítulo, el capítulo 5, es importante leerlo como luz que proviene de todo el documento y también como luz que proyecta la actuación del documento. El espíritu sería la razón de fondo de que todo esto es posible. Por lo tanto, ¿a dónde quiere llegar realmente el Papa cuando habla de evangelizadores con espíritu? Sencillamente a que seamos discípulos misioneros. El discípulo es aquel que hace caso del maestro, que le escucha. Y cuando decimos misionero, es aquel que comunica a los demás, que contagia a los demás lo que realmente ha aprendido de él. El Papa dice que muchas veces hablamos de discípulos y misioneros. Él quita la I y pone discípulos misioneros, sin separar una cosa de la otra. No podemos vivir partidos, diríamos. Por un lado, ser muy buenos discípulos, yo me entiendo muy bien con Dios, hago todo lo posible para realizar todas mis devociones, intento hacer todo lo posible que Él me ha enseñado, pero me lo quedo para mí. ¿Cuántos cristianos y tantas veces vivimos esta experiencia que ayuda, porque no está el otro, a una cierta esquizofrenia en nuestra forma de vivir el cristianismo? Por lo tanto, el Papa Francisco tiene un proyecto misionero muy claramente elaborado, fundamentado y definido. Su paradigmática expresión, una iglesia en salida, que define su vocación misionera, no es una iglesia en huida ni en retirada, sino que nace del Evangelio con aquella invitación de Jesús: id a todos los pueblos. Jesús nunca dijo: esperad a que vengan. Hemos de pensar si nuestro trabajo como obispos, como sacerdotes, como diáconos, como laicos y laicas, si nuestro trabajo es precisamente esperar a que vengan. ¿En qué invertimos más tiempo? ¿En cuidar a los que vienen o ir a los que no vienen y hacernos presentes? Este es un primer punto de examen de conciencia, que en los grupos podría tratarse esto. ¿A qué dedicamos más tiempo? ¿A acoger a los que vienen? Que hay que acogerlos, ciertamente, y con mucha importancia, y darle todo un nuevo sentido a la acogida. ¿O nos lanzamos a ir a dónde está la gente? Cuando dice esta iglesia en salida, él lo explica con mucho detalle en toda la exhortación apostólica. ¿Y con qué intención todo esto? Y el mismo Papa Francisco dice: con la capacidad de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para su autopreservación. Por lo tanto, esto tiene sus antecedentes más profundos en las vocaciones bíblicas, que las explica con detalle. Fijaos, Abraham aceptó el llamado a salir hacia una nueva tierra, salir. Moisés escuchó el llamado de Dios que le dice: yo te envío. No le dijo: quédate en casa. Hizo salir el pueblo hacia la tierra prometida. A Jeremías le dice: a donde quiera que yo te envíe, irás. O sea, este id de Jesús están presentes los escenarios, los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. ¿Cuándo se realiza esta salida? Se realiza con el Espíritu, el día de Pentecostés. Es cuando ellos entienden que no pueden quedar encerrados en el cenáculo,
sino que tienen que salir, ir al mundo entero. Y gracias a esta salida, nosotros estamos hoy aquí. No estaríamos aquí. Si hubiese sido un grupo cerrado, que no hubiese dado toda la confianza, la fuerza del Espíritu que se les comunicaba, no hubieran llegado a los confines de la tierra. Toda la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, por lo tanto, huele a Evangelio. Tiene un fundamento y un referente clave, que es Jesucristo. Yo diría fundamento de todo lo que el Papa dice, es Jesucristo. Y hay un eje transversal, que lo diría con una sola palabra, que son los pobres. Jesucristo y los pobres son la explicación de todo lo que el Papa quiere decir. De dónde venimos, en quién nos fundamentamos y hacia quiénes vamos. Esto pide una conversión personal y pastoral que capacita para la misión, que es de amor misericordioso. Es lo que mucha gente espera de la Iglesia en su conjunto y de cada cristiano en particular. Por eso el Papa Francisco no tiene miedo de decir lo que piensa y es una gozada escucharlo y verlo. Cada página de la exhortación apostólica respira un tono que conversa en este mensaje central y que es el anuncio del Evangelio expuesto con un lenguaje entendedor, sencillo, coloquial, muy propio de alguien que cree en el diálogo, que está dispuesto a hacerse cercano, escuchar, aprender juntos y discernir. Toda la cuestión de la sinodalidad que él dice tanto, caminar juntos. Con todo esto nos está invitando a la vez a proponer un nuevo rostro de la Iglesia y hacerlo realidad concreta en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en nuestras familias, en nuestras comunidades religiosas, en nuestras instituciones, grupos eclesiales, movimientos y sobre todo en la actuación personal, particular de cada cristiano. Por eso él propone una conversión pastoral, dice, y misionera, lo cual quiere decir no dejar las cosas como están. Esto lo repite en varias ocasiones, incluso dice concretamente que la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Esto ya no funciona. Sino revisar y transformar desde Cristo. En este sentido, dice él, percibo la necesidad de avanzar, Cardenal Sistag lo decía ayer, avanzar en una saludable descentralización, ya que una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera. Los números 32, 33, 16 del Evangelii Gaudium. Por eso hablar de una iglesia de puertas abiertas para acoger, sería este doble movimiento, acoger y salir. Y es cuando habla precisamente del Espíritu. Esto Evangelii Gaudium 46. Dice, como una madre de corazón abierto, que es, dice, que la iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa abertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. Fijaos que he dicho, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu, no encontrará las puertas cerradas. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata de este sacramento que es la puerta, que es el bautismo, todo lo que nos toca a nivel pastoral de preparar el bautismo, de celebrar el bautismo en nuestras comunidades. Y la Eucaristía, dice, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Parafraseando unas palabras de San Ambrosio. Por lo tanto, será necesaria una mística popular, dice, para acoger el Evangelio entero y encarnarlo en expresiones de plegaria, de oración, de fraternidad, de lucha y de fiesta.
Esto llevará sencillamente a lo que da título a la exhortación apostólica, cuando él habla después de la dulce y confortadora alegría de evangelizar, porque todo el documento es una invitación a la alegría. Por eso nos pide que seamos evangelizadores con espíritu, es decir, evangelizadores que rezan y trabajan. Yo pondría todo lo que se explicaba ayer como antecedente en relación a la oración para explicar y concretar esto de evangelizadores con espíritu. Hemos de permitir que la alegría, dice él, de la fe, empiece a despertarse. Y después de hacer un recorrido por diversos testimonios bíblicos, él se pregunta, ¿por qué no entrar también nosotros en este río de alegría? Esto lo dirá también al final cuando habla de evangelizadores con espíritu. Nos llega con el Papa una voz profética, un legado profético, desde lo que él dice a las periferias. No puedo dejar de citar lo que el Papa Francisco dice sobre el ideal cristiano, cuando dice que el ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Dice, muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los íntimos y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. Porque así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, que he dicho antes de la esquizofrenia, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio, dice él, nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia, en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho hombre es inseparable del don de sí, de la pertenencia a una comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. Nos invitó a la revolución de la ternura. Esto puede vivirse muy bien y predicarlo mucho en estos momentos. El programa del Papa Francisco, y cuando lo concretaré ahora en este último capítulo, es una respuesta a una inquietud general de toda la Iglesia. Él no procede de una teología ni de una pastoral de laboratorio, alejadas de la realidad, sino que la introducción dice: he optado por proponer algunas líneas que pueden alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora, con fervor y dinamismo. Lo hace él, lo dice él mismo, basado en la doctrina del Concilio Vaticano II, concretamente la Lumen Gentium, y para lo otro con la Gaudium et Spes. Por lo tanto, quiero subrayar la fidelidad del Papa Francisco a la letra y al espíritu del Concilio Vaticano II y a los sínodos, ayer se hablaba de ello, que le han seguido. Este largo recorrido ha dado y está dando mucho respiro a cuantos han trabajado por una iglesia en diálogo con el mundo y al servicio del anuncio del Evangelio. A diferencia de otros, y él también hace una crítica muy dura en el documento, que hubieran preferido que la iglesia caminara por otros derroteros, pero con el antitestimonio de su persistente autorreferencialidad. En diversas ocasiones, el Papa Francisco hace referencia a ello, como ya en visión profética lo hizo San Juan XXIII en la abertura del Concilio Vaticano II, cuando se refería a los profetas de calamidades. Eran las dificultades que tenía al inicio del Vaticano II. En la Evangelii Gaudium hay incluso esta referencia y se proclama con fuerza un no rotundo al pesimismo estéril con el fin de poder vivir la alegría del Evangelio. Cuando la gente lee la exhortación apostólica del Papa Francisco, supongo que a nosotros nos ha pasado lo mismo, la gente dice, es que todo lo que dice me concierne, como si me hablara a mí. Hay muchos curas que bueno, también lo he hecho,
si tengo un momento, a ver qué ha dicho esta mañana en Santa Marta. Y si lo dices en la homilía, a lo mejor corres el riesgo de que alguien te diga, esto ya lo sabía porque ya lo he leído esta mañana del Papa. Hay que ir tan rápidos y al día. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente está atenta a lo que está diciendo y cómo lo va concretando. Cuando se le ve y se le escucha, me decía un feligrés comprometido en una de nuestras parroquias, tengo la impresión de que todo lo que dice me concierne, como si me hablara a mí y me hablara de lo que realmente vivo y me interesa. Y me decía, me siento orgulloso de pertenecer a esta iglesia y de trabajar en ella. Cuando ella es un seglar que dice esto, dice, mira, el negocio va bien. Por lo tanto, necesitados de un liderazgo espiritual, y cuando explicará ahora toda la relación con el Espíritu, veremos que tiene mucho sentido. Y paso a este punto, con este título que diría, como si nos dijera, contad con el Espíritu. He dicho al principio, con el Espíritu o sin Él, Él nos dice, contad con Él. Y también revisemos nosotros si contamos o no contamos con Él. Algo muy significativo que desarrolla al final de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y que es fuente de la alegría expresada en el título y desarrollo de todo el documento. Sobre todo en este punto, en el 5º capítulo, hablará de las motivaciones para un renovado impulso misionero. Motivaciones. Y ya de entrada, el título, hemos puesto los diáconos permanentes, evangelizadores con espíritu, él lo define de esta forma. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. Todos se entendían, muy por encima de las diferencias. Y es que el Espíritu Santo infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Y en el mismo documento el Papa reza, se pone a rezar, como hizo el día en que empezó su ministerio. Se pone a rezar. Y dice, Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en presencia de Dios. Somos personas transfiguradas que contagian esta presencia. Aún lo explica más. ¿Qué quiere decir con espíritu? Evangelizadores con espíritu. Dice, cuando se dice que algo tiene espíritu, esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Unos móviles interiores, un impulso interior, una moción interior. Esto lo captamos muy bien en los momentos de silencio, los momentos de oración, cuando vemos con más claridad hacia dónde nos lleva el Espíritu. Dice, una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones o deseos. Como quisiera, dice él, encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, más alegre, más generosa, más audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa. Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. Pensemos en todo lo que hacemos. Si realmente lo hacemos por programación, por horarios, porque está mandado así, porque este es el tiempo, hay que dominar el tiempo, no que el tiempo nos domine. Y a veces somos más esclavos de las estructuras que no de lo que el Espíritu en este momento nos está diciendo. Por eso el Papa, lo que os decía de la oración, dice, antes de proponeros algunas motivaciones y sugerencias espirituales, dice, invoco una vez más al Espíritu Santo.
y le invocamos ahora nosotros con él. Le ruego que venga a renovar, a sacudir, a impulsar a la Iglesia en una audaz salida fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos. Un poco nuestro trabajo de grupo, que comentaréis este texto con detalle, sería interesante comentar mucho si todo nuestro trabajo está más en relación con mirarnos hacia nosotros mismos, hacia adentro, o hacia esta dimensión evangelizadora hacia afuera. ¿Qué significa también y qué quiere decir evangelizadores con espíritu? Dice, son evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas, sino un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y prácticas sociales o pastorales, sino una espiritualidad que transforme el corazón. Es importante repetirlo esto, ¿eh? No sirven ni las propuestas místicas. Cuidado cuando ves una gente muy encandilada y solo vive de esto, ¿eh? Sino un fuerte compromiso social, que es donde se verifica la autenticidad del otro. Un compromiso social y misionero. Ni los discursos, por otra parte, y praxis sociales o pastorales, sino una espiritualidad que transforme el corazón. A veces estas espiritualidades alquiladas, de las que muchos viven, nos están traicionando y ahuyentan el espíritu, porque el líder se pone en su lugar. Y esto es muy peligroso. Y hemos de discernir muy bien si este tipo de espiritualidades que muchas veces muchos quieren inculcar provienen del espíritu o de unos intereses particulares, políticos, económicos, de prestigio, de éxito. Y aquel que es el fundador dice que es el fundador. No tenemos ningún fundador nosotros, más que Jesús. Y para que estemos tranquilos, nos ha dado su espíritu. Y le tenemos. Por eso, el discernimiento en comunidad es muy importante. El discernimiento personal primero, pero en comunidad, cuando la Iglesia dice desde su magisterio que tiene que discernir, es precisamente la misión que el Señor le ha encomendado. Por eso dice, siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente, y me uno a todo lo que se explicaba ayer, el pulmón de la oración. Y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la palabra, de adoración perpetua de la Eucaristía. Al mismo tiempo, se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación. Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida a la misión. Cuidado con esto, ¿eh? Existe el riesgo, el peligro, de que momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad. Por eso, si nos fijamos bien, esto será fundamental para lo que él llama la transformación misionera de la Iglesia. Algo fundamental que toca muy de cerca nuestras actividades, nuestros métodos pedagógicos y pastorales, y es la convicción de una evangelización con espíritu, que es evangelización con Espíritu Santo, ya que él es el alma de la Iglesia evangelizadora. Dice que podemos tener muchas ayudas, dirá también en este capítulo. Dice, es muy sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa. Dice, no digamos que otros tiempos eran mejores, otros tiempos eran distintos, dice él.
pero ni mejores ni peores. Cada tiempo tiene su situación. Y no digamos que hoy es más difícil, hoy es distinto. Pero aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época. En todos los momentos de la historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí mismo, el egoísmo cómodo y, en definitiva, la concupiscencia que nos acecha a todos. Os propongo, dice él, que nos detengamos a recuperar algunas motivaciones que nos ayuden a imitarlos hoy. Y paso a este último punto, que son las motivaciones. En las motivaciones trata como 3 apartados importantes. El primero será el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. La primera motivación de todo nuestro trabajo como evangelizadores con espíritu es el encuentro personal con el Señor. Y pienso en aquellas primeras palabras del Evangelii Gaudium, cuando dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Ayer se hablaba mucho ya, cuando hablando de la oración, de lo que significa este encuentro con Él. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Una buena frase para una felicitación de Navidad. Con Jesús siempre nace y renace la alegría. Por eso hablará luego del problema de una tristeza individualista, aquel que se encierra en sí mismo, comunidades que son más comunidades, grupos de estufa, etc. Se encuentran muy bien entre ellos, pero no proyectan el anuncio hacia nadie. Por eso la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarlo siempre más y más. Pero ¿qué amor es ese que nos siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Y pone muchos ejemplos del Evangelio cuando hace ver con claridad que los discípulos, los apóstoles, siempre van a anunciar, a contagiar lo que ellos han recibido. Por eso él dirá: urge recobrar un espíritu contemplativo que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva y que no hay nada mejor para transmitir a los demás. Ay, gracias, creía que era un papel. ¿Qué me queda de tiempo? A lo que yo quiero. No me paso. No, ahora voy ya concretando. Me seguís bien, más o menos. Yo todos estos puntos en relación a Jesús es fundamental en todo este apartado, que son los números 264 hasta el 267 de Evangelii Gaudium. Y contemplar la vida de Jesús para nosotros es fundamental. Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla. Y finalmente su entrega total. Todo es precioso y habla de la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan. Y esto lo podemos explicar en cualquier sitio, tomando café en un bar, lo podemos explicar en una casa con una familia, lo podemos explicar de muchas formas. A mí me llamó mucho la atención tener que explicar, porque vino así, porque me hicieron la pregunta, eran unos matrimonios no creyentes, había un matrimonio que sí que lo era, pero los otros no. Pero uno de estos le llamó mucho la atención lo del Evangelio. ¿Cómo se formó el Evangelio? Y te hacen esta pregunta en una pizzería tomando una pizza. Y yo no tenía más papel que la servilleta. Y ellos me dejaron un bolígrafo. Yo empecé con aquello, Jesús que habla y actúa, que unos hombres y mujeres le escuchan, le ven, le atienden, y luego otros esto lo transmiten, otros empiezan a recoger palabras y relatos de hechos y lo escriben. Aquí tenemos los 4 evangelios. Empecé por el Evangelio de Marcos, haciendo un cuadro, y Marcos es porque se ha fijado en las palabras y en los hechos de Jesús. Luego viene Mateo, que copia de Marcos, pero tiene otra fuente que le ayuda. Luego viene Lucas,
etcétera, etcétera. Y Juan, que ya lo tiene todo y lo escribe, lo pone en otra lengua, diríamos, dirigiéndose a otra cultura. Quedaron con la boca abierta. Dicen, y así se ha formado el Evangelio, yo contando. Y me dicen, ¿me puedo quedar esta servilleta? Y se llevaron la servilleta. Y al cabo de un tiempo recibí desde América, un email que me decía, aquello que pintaste en el restaurante tomando la pizza, ¿no los podrías poner en limpio, con colores y más detallado? Y con la fuente Q. Y con la fuente Q. Y con todo esto. Pero a veces dice, yo mismo me quedé sorprendido porque dice, la pizza era buena, era un sitio que era una cena muy frugal, pero tuvo más tono de evangelio que de amistad, porque cundió una amistad muy grande. Y mira, y a veces dices, en cualquier sitio puedes hacer una referencia, puedes decir una palabra. Aquí el Papa lo pone con este lenguaje entrañable. Y después dice, pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia constantemente renovada de gustar la amistad y el mensaje de Jesús. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, con el Espíritu o sin el Espíritu, diría. De que no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, que no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra, que no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. O sea, no es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo con la propia razón y con los propios medios. Tenemos el evangelio. ¿Por qué hemos complicado tanto la Iglesia? Cuando tenemos un evangelio tan claro y tan clarividente. Por eso, unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre. La gloria del Padre. Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, por lo tanto, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Que cuando Jesús dice, así como el Padre, tal como el Padre me ama, yo os amo a vosotros, este tal como es la clave. Porque luego dirá, amaos los unos a los otros, tal como yo os he amado. Este tal como, yo siempre digo, tiene que ser la razón de fondo de nuestra oración de cada día. ¿Me entendéis? Este tal como Él lo recibe del Padre y tal como Él nos dice que lo hagamos nosotros, teniendo a Él como punto de referencia. Cuando el Papa habla de este gran pecado, este gran defecto de la mundanidad espiritual, que es nuestro pecado, los de la Iglesia, diríamos, dice, ¿cuál es este pecado? Dice, es precisamente cuando uno no busca la gloria de Dios, sino su propia gloria. Y también es un motivo para revisar muchas cosas de las que hacemos. Si en el fondo nos buscamos a nosotros con nuestro prestigio o buscamos la gloria de Dios. La gloria de mi Padre, dice él, consiste en que disfruto abundante. El segundo punto de estas motivaciones, el primero ahora he dicho, lo de la relación con Jesús, es precioso este punto que coge Evangelii Gaudium del 268 hasta el 274. 268-274, con un título que da mucho de sí. El gusto espiritual de ser pueblo. Antes diríamos el gusto espiritual de seguir a Jesús, identificados con Él, y ahora es el gusto espiritual de ser pueblo. Es una de las, yo diría de las, no manías, sino de las, no me viene la palabra. Un puntos claves, sí, del Papa, hablar del pueblo. Sí, hablar del pueblo. El concepto de pueblo, él lo junta el pueblo que es la iglesia, pueblo de Dios, y el pueblo donde vives, con la gente que vives y convives. A veces separamos las dos cosas. Él las junta mucho. Dice que la palabra de Dios nos invita a reconocer que somos pueblo.
Primera Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Para ser evangelizadores de alma, también hace falta desarrollar el gusto espiritual, ahora se entenderá mejor, de estar cerca de la vida de la gente. Esto de ser pueblo, para nosotros es estar cerca de la vida de la gente. Hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es pasión por Jesús, pero al mismo tiempo pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertinencia. Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo. Coged el Evangelio y encontraréis expresiones, buscándolas, es un buen trabajo para la oración también, esto, oración y estudio, a la vez, cómo Jesús mira a la gente. Y hacer un retrato robot de cómo nosotros miramos a la gente y cómo hemos de mirarla a la luz de cómo Jesús la mira. Y veremos semejanzas y veremos diferencias. Jesús, ¿recordáis aquel relato de Jesús con el joven? Jesús le miró con cariño. ¿Y qué veía? Mira, veía a un posible seminarista, y fracasó. Y a veces cuando las cosas van como van, dices, mira, a Jesús tampoco no le salió bien. Porque aquel joven, que tenía posibilidades y era muy chico, muy preparado, ya venía con mucha cosa solucionada, aquel joven cuando le dice, mira, deja todo lo que tienes, dalo a los pobres, esto lo puede hacer cualquier persona, sea creyente o no, luego le dice, sígueme. Y ahí fue el problema. Dice que no le siguió porque era muy rico. ¿Dónde tenemos el corazón? Ahí está la dificultad, yo diría, en el fondo, la primera dificultad de cara a la vocación cristiana, que luego la vocación cristiana se concreta en diversas vocaciones. Pero ahí está, ¿dónde pongo el corazón? Cautivados, por lo tanto, por este modelo, deseamos integrarnos a fondo en la sociedad, compartimos la vida con todos, escuchamos sus inquietudes, colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus necesidades, nos alegramos con los que están alegres, lloramos con los que lloran y nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con nuestros hermanos. Vosotros los diáconos que vivís de la profesión secular y de la presencia en el mundo, y tenéis una familia, y la primera responsabilidad es la familia, toda esta presencia vuestra es encarnar a Jesucristo. Cuando decimos que hay que estar en el mundo y servir al mundo y dar la vida por el mundo, es hacerlo realidad, incluso desde el ministerio. A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una cierta distancia, dice el Papa, de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Evangelizadores con espíritu tienen que llegar a esto, porque el espíritu nos lleva a ello. Por eso hay que conocer la fuerza de la ternura. La vida siempre nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la intensa experiencia de pertenecer a un pueblo. La vida se nos complica, dice, maravillosamente. Ponemos las dos cosas. Muy bien, ya está. Y paso al tercer punto. Tarjeta blanca, esta no es ni roja ni... Y el tercer punto lo introduzco con algo del segundo, que es la misión en el corazón del pueblo. Dice, no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar.
no es un apéndice, la misión no es algo que me han añadido. Yo soy una misión en la tierra. No la misión es, sino la misión soy. Y para esto estoy en el mundo, misión de iluminar, de bendecir, de vivificar, de levantar, de sanar y de liberar. Allí aparece la enfermera del alma, el docente del alma, el político de alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades. Y dice, dejará de ser pueblo. Cuando una persona se cierra en este sentido, rompe con la comunidad humana, con la comunidad cristiana. Y el tercer punto lo titula La acción misteriosa del resucitado y de su espíritu. En todo el capítulo 2, dice él, reflexionábamos sobre la falta de espiritualidad profunda que se traduce en el pesimismo, el fatalismo, la desconfianza. Algunas personas no se entregan a la misión pues creen que nada puede cambiar y entonces para ellos es inútil esforzarse. Y piensan así, ¿para qué me voy a privar de mis comodidades y mis placeres si no voy a ver ningún resultado importante? Si nos hacemos alguna vez este tipo de pregunta, es importante que reflexionemos. Con esta actitud, dice él, se vuelve imposible ser misioneros, porque uno se queda encerrado en la comodidad, la flojera, la tristeza insatisfecha, el vacío egoísta. Y de hecho el hombre no puede vivir sin esperanza y tiene que lanzarse a recuperar la esperanza. Por eso, dice, si Cristo no resucitó, como dice Pablo, nuestra predicación está vacía. El Evangelio nos relata que cuando los primeros discípulos salieron a predicar, el Señor colaboraba con ellos, confirmaba su palabra. Eso también sucede hoy, dice. Por eso la resurrección no es algo del pasado, es una fuerza imparable. En medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo. Esa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de su dinamismo. También cuando aparecen nuevas dificultades, cuando viene la tentación del cansancio, puede suceder que el corazón se canse de luchar porque en definitiva se busca a sí mismo en un carrerismo sediento de reconocimientos. Buscamos aplausos, buscamos honores, buscamos premios, buscamos puestos. Entonces uno baja los brazos y ya no tiene garra, le falta la resurrección. Nos hemos debilitado. Por eso, la fe es también creerle a Él, creer que es novedad, que nos ama, que vive, que es incapaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona y que siempre la fuerza del resucitado está en nosotros. Como no siempre vemos nuevos brotes, dirá, nos hace falta una certeza interior y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, incluso en medio de aparentes fracasos, porque llevamos este tesoro en recipientes de barro. Y esta certeza es lo que se llama sentido del misterio. El misterio, la palabra misterio, no nos lanza a pensar algo que no podemos entender. Cada vez que hablemos de misterio pensemos una realidad profunda que cada vez podemos conocer más. La vida es un misterio, la persona es un misterio, Dios es un misterio, la muerte es un misterio. No es algo que sea inexplicable, sino algo profundo, no algo banal y superficial o frívolo, sino algo profundo que podemos conocer más y más. Por eso la resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo. Y aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. Hay, finalmente, un punto en que habla de un tipo de oración, que ayer salió este tipo de oración y el Papa lo cita en el Evangelii Gaudium, que es la fuerza misionera de la intercesión. A veces centramos nuestra oración en la petición y pedimos.
Hay otro tipo de oración que es la acción de gracias, que es reconocer lo que Dios hace en nosotros. Otro tipo de oración que es la oración penitencial, el pedir perdón sintiéndonos arrepentidos y nos lleva a la reconciliación. Hay la oración de bendición, una oración preciosa que la hacemos en el momento del ofertorio. Y podemos nosotros bendecir a Dios por tantas realidades que nos envuelven. Pero habla de la fuerza misionera de la intercesión. Porque cuando tú intercedes, piensas en el otro. Te pones en su lugar. Quieres que en el otro se realice lo mejor que tú pides a Dios. Por eso dice, en todas mis oraciones, siempre pido con alegría por todos vosotros, porque os llevo dentro de mi corazón. Carta a los Filipenses, os llevo en el corazón. Cuando pensamos, os llevo en el corazón, algo nuevo ha cambiado en nosotros, algo ha cambiado en nosotros. Nuestro corazón no está desgarrado, no está fuera de la realidad del amor. Por eso esta actitud se convierte también en agradecimiento a Dios por los demás. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, decía Pablo en la carta a los Romanos. Doy gracias a mi Dios por todas las veces que me acuerdo de vosotros, la carta a los Filipenses. Y esto no es una mirada incrédula, negativa y desesperanzada, sino una mirada espiritual de profunda fe, que reconoce lo que Dios mismo hace en ellos. Por eso, cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón se le ha vuelto más generoso, se ha liberado de la conciencia aislada y está deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás. Por eso decimos evangelizadores con espíritu, porque el espíritu te lleva a anunciar o a dar esta buena noticia. Los grandes hombres y mujeres, dice en el último punto del Evangelii Gaudium, el último número, los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La intercesión es como, por esta expresión, levadura en el seno de la Trinidad. Levadura en el seno de la Trinidad, lo que hará hacer surgir muchas cosas. Es un adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambian. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano. Y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en cada uno de nosotros y en nuestro pueblo. Por eso estas tres motivaciones más lo de la oración pueden ayudarnos a entender mucho lo que significa, lo que en este momento podemos realizar como evangelizadores con espíritu. La íntima unidad con el Señor, este encuentro con Cristo, que nos da la alegría del Evangelio. En segundo lugar, cuando tenemos este gusto de participar y de ser pueblo y vivir con el pueblo y darnos al pueblo. Y en tercer lugar, tener la convicción plena, que de ahí viene el Espíritu, de que Cristo ha resucitado y nos acompaña. El Evangelii Gaudium acaba luego, el 5º capítulo, con todo un apartado, que yo ya he hecho la oración antes a la Virgen, dirigiéndose a María, como María ha realizado todo esto en su vida. Y si cuando leemos este último trozo de la Evangelii Gaudium, podemos ver en María un poco lo que podemos ver nosotros, ya que ella es de nuestra raza, es de nuestro pueblo. Pues muchas gracias.